Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo les va? Les saludo a todos en el amor del Señor y aquí estoy, si usted me ve con mi guitarra, estoy preparado porque quería agradecerle al Señor cantando una alabanza, una alabanza que cantaba mucho mi hermano Federico, mi hermana Edith, en el templo cuando estábamos ahí, y a mí me gustaba mucho, lo que sí me costaba tocarla. ¿Ven? Como ustedes saben, nunca he sido guitarrista ni tampoco cantante, pero quería hacerlo de una manera especial para el Señor, dándole la gratitud a Él. Y qué mejor que haciéndolo cantando, ¿cierto? Qué mejor que hacerlo cantando. Y dice por título: Te alabaré para siempre. Y espero que usted se la sepa o la pueda seguir ahí donde está, en su casita. El Señor le pueda dar ese talento, ese don, de repente esa facilidad para poder cantarle a Dios, ¿cierto? En esta mañana. Así que queremos eso, comenzar cantando. Y vamos a comenzar, ¿m? Sin mayores preámbulos, vamos a cantarle al Señor. Te alabaré para siempre, está grabado en mi mente. Cuando quitaste la carga de mí, con gozo mis ojos lloran, mis labios ahora te adoran, mi corazón te alaba a ti. Soy libre, sí, soy libre en ti, libre en el Espíritu en mí. Hoy me gozo en ti, ya no soy lo que fui. Por la cruz hoy soy libre en ti. Soy libre, sí, soy libre en ti, libre en el Espíritu y el Espíritu en mí. Hoy me gozo en ti, ya no soy lo que fui. Por la cruz hoy soy libre en ti. Soy libre, sí, soy libre en ti, libre en el Espíritu y el Espíritu en mí. Hoy me gozo en ti, ya no soy lo que fui. Por la cruz hoy soy libre en ti. Amén. Bueno, eso era. Me costó mucho hacer algunos acordes, como siempre. Ni por más que ensaye, aquí tenía la canción, ¿cierto? Ni por más que ensaye, el si y el fa siempre me han costado. Y bueno, agradeciendo esta oportunidad de poder llevar a cabo este mensaje, le agradezco también al Señor y al pastor, obviamente, porque Él ha hecho posible que pueda yo prepararme para llevarle a cabo este mensaje que tiene por título Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Para que usted vaya un poquito ya buscando en qué parte vamos a centrar el mensaje, la palabra, es en Hechos capítulo 26, del versículo 9 al 23. ¿Ya? Ahí va a estar centrada la palabra. Hechos capítulo 26, del versículo 9 al 23. ¿Ya? Lo vamos a leer. Lo vamos a leer para dar comienzo a este pasaje, a este mensaje, para ir de alguna forma viendo muchas cosas en las cuales el Señor quiere que meditemos, quiere que pensemos, quiere que vayamos un poco escudriñando las escrituras, ¿cierto? Escudriñando las escrituras y a la vez meditando en ellas. Vamos a leer entonces
y en el 26 del 1 al 23. Bien, dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, hoy, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándoles en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque hemos leído una porción de tu palabra. Hemos leído, Señor, una parte importante, una parte de los acontecimientos, Señor, en la cual podemos nosotros reflexionar, podemos también escudriñar, podemos meditar, podemos, Señor, esperar que tú nos hables por medio de ella. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, infinitas gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Tenemos, Señor, donde nosotros poder depositar nuestra fe, nuestra esperanza. Señor, gracias. Gracias, Señor, danos todo, abre nuestra mente, nuestro corazón y todo lo necesario, Señor, para poder nosotros entender lo que tú quieres hablar a través de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir entonces de lleno a la predicación de hoy día. Y una vez más, como les decía, pongamos oído, atención a esta palabra que tiene, ustedes se dieron cuenta, que tiene por principal personaje a Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo. Y vamos a ir al contexto de la predicación. Ya dijimos que el título se llama Un encuentro con Dios. Y el contexto es Pablo estaba encarcelado, ¿ya? Pablo estaba encarcelado por un gobernador llamado Félix. Este gobernador Félix recibió una acusación por parte de los sacerdotes judíos. Y él quiso como congraciarse con este grupo, ¿ya? De judíos, de fariseos. Como siempre, Pablo tuvo alguna similitud en lo que
tuvo también nuestro Señor Jesucristo cuando fue perseguido, fue atacado, fue buscando los fariseos, los judíos, ¿cierto? La forma y planeando para poder atacarle, para poder acusarlo, para poder encarcelarlo y finalmente darle muerte. Es así como ellos hicieron un complot para que Pablo fuera encarcelado. Y este gobernador Félix hizo lo propio. Pero pasó mucho tiempo, en la cual más o menos 2 años, en que este gobernador fue sucedido por otro gobernador llamado Porcio Festo. Pablo entonces continuó encarcelado todo ese tiempo. Y cuando hubo este cambio de gobernador, fue traspasado naturalmente para que fuera enjuiciado. Para que fuera enjuiciado por este gobernador, para que tomara el caso, para que viera en sí cuál era la acusación. Pero sabe que este gobernador fue muy inteligente en decir que no solamente necesitaba acusadores, ¿cierto? Sino que para que fuera realmente enjuiciado y acusado necesitaba pruebas. ¿Pruebas de quién? De parte de los acusadores. Entonces, en ese aspecto, él quiso demorar un tiempo, esperar que estos acusadores rindieran las pruebas, ¿cierto? Y esperó este tiempo hasta cuando llegó el rey Agripa a Cesarea. Y ahí le presentó este caso, ¿ya? Recordemos también, si vamos un poquito más atrás, que 40 sacerdotes habían hecho incluso oración y ayuno para poder, imagínense usted, para poder esperar que este hombre, Pablo, un fariseo, que había sido también parte de ellos, ¿cierto? Un fariseo más, que había llevado también de forma celosa esta religión que llevaban ellos, ¿cierto? Sin embargo, ellos lo atacaban y buscaban la forma. Y 40 sacerdotes ya anteriormente habían hecho un intento de encarcelarlo, ¿cierto? Y buscar siempre la manera, las pruebas suficientes para poder darle muerte al apóstol Pablo, ¿ya? Entonces esto siguió avanzando hasta lo que hemos hoy día comentado y venía este juicio en contra del apóstol, que si recordamos bien no se llamaba Pablo sino que Saulo, y estaban esperando estas personas, estos sacerdotes, que realmente este rey Agripa, como venía llegando a Cesarea, fuera y enjuiciara al apóstol. Y así es como este gobernador, como le decía anteriormente, lo presentó este caso ante el rey. Y Agripa lo atendió y ahí vemos cómo se defendía Pablo, ¿cierto? La forma, cómo se representó a sí mismo. Cómo se representó a sí mismo. Y ese es el contexto, ¿ya? Viene de ahí donde Pablo es encarcelado, ¿cierto? Es incluso también golpeado y todo eso y llevado a juicio. Y vemos nosotros que podemos dividirlo, esta parte, este mensaje podemos dividirlo en el capítulo 26, está dividido como en 6 partes, ¿ya? Que es la defensa de Pablo ante Agripa, está también la vida anterior de Pablo, está Pablo cuando era el perseguidor, ¿cierto? Y Pablo también relata su conversión, y Pablo obedece la visión de Dios, y Pablo también insta a Agripa a que crea. Eso fue más o menos para un resumen, para que usted se vaya haciendo una idea de lo que vamos a ir tratando en este capítulo 26. Pero aquí el principal enfoque es el encuentro con Dios. Y vamos a hacer una introducción donde nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento Jesús tenía muchos seguidores. Principalmente no habían tenido este verdadero encuentro con él, ¿ya? Incluso nosotros podemos ver y recordar a personajes muy cercanos como Judas, que le seguía de muy cerca, pero su corazón estaba lejos de él, ¿ya? Pero también podemos ver el ejemplo de otros, como por ejemplo el endemoniado Gadareno. Se convirtió de todo corazón. Su encuentro con Dios fue real, sincero, y esta experiencia con Dios es fundamental. Esta experiencia con el Señor es fundamental. Y aquí vemos nosotros la profundidad de esto, la profundidad de este mensaje, la profundidad de lo que quiere el Señor. Un verdadero encuentro, una verdadera experiencia, ¿ya? Y ahí vemos cuál es la real experiencia y lo fundamental que es tener este encuentro sincero con el Señor. Y vamos a ir desmenuzando un poco los versículos y analizándolos
Y vamos a ir viendo cómo es el Señor, cómo hace que el Señor nosotros tengamos una necesidad de Él, ¿ya? Entonces vemos que Dios es una necesidad para el ser humano. Y dice, yo ciertamente había creído mi deber, dice Pablo, de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, dice, yo di mi aprobación, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Llegó al límite, ¿cierto? El apóstol Pablo llegó hasta a tal límite que los perseguía hasta fuera de la región. Y vamos a tratar esto en 3 puntos o 3 letras que vemos nosotros que entorpecen el verdadero encuentro con Dios. Hay cosas que entorpecen y vamos a tratar 3 temas, 3 puntos. ¿Ya? La primera cosa que es la que entorpece el encuentro con Dios es la religión. La segunda es el ego. Y el tercer punto que entorpece nuestra relación, nuestro encuentro con Dios, en nuestros proyectos personales por sobre los de Dios. ¿Ya? Y vemos nosotros por qué es importante y por qué trasciende esto, lo de la religión. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre de gran celo en la vida religiosa. Era un fariseo que quizás destacaba por el estricto cumplimiento de las ordenanzas, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que él cumplía a cabalidad lo que se le había encomendado. Y la religión estaba basada, ¿qué cosa? Mire, la religión está basada hoy día en obras, en rituales, en prácticas rutinarias que dejan a la persona en la misma condición. Y nos preguntamos nosotros cuál es la condición. ¿Cómo nos dejan a veces cuando cumplimos todas estas cosas tan religiosamente, tan rutinarias, ¿cierto? Lo hacemos por hacer, ¿ya? Entonces, a veces la religión dice que entorpece nuestra relación con Dios. Y nosotros tenemos que estar atentos a analizarlo, ¿cierto? Realmente si lo hacemos religiosamente o lo hacemos para Dios. Y la respuesta es que las prácticas rutinarias generan una condición de vacío. Y Pablo creía que lo que él hacía era lo correcto. Pablo creía que matar, encarcelar, torturar, perseguir a los cristianos estaba correcto. Entonces Pablo era un religioso. En conclusión, no es la religión la que nos lleva a un encuentro con Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro, hermano. Como decíamos muchas veces, es todo lo contrario. Nos aparta de Dios. ¿Ya? La letra B, o número 2, dice porque el ego también impide al hombre alcanzar la gracia de Dios. Pablo, vemos como ejemplo Pablo. Toda esta parte nosotros vemos como Pablo tenía este obstáculo hasta que tuvo un encuentro con Dios. Y Pablo era un hombre impetuoso, ¿cierto? Quizá autosuficiente, soberbio. Otros destacan por su pasividad, ¿cierto? Otras personas pueden destacar por su pasividad en extremo. O otros por su complejo de inferioridad. O por su doble ánimo a veces, ¿cierto? Con el que no se deciden por Cristo. Y otros argumentan que no pueden aceptar a Dios, que el que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque le falta entendimiento. Y al mismo Pablo, en su tiempo, no aceptaba a Jesús, ¿cierto? Pablo no aceptaba a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía su propia forma de pensar. Equivocadamente, pero la tenía. Y eso hacía que Pablo no aceptara a Jesús. Y la letra C, o número 3, ¿por qué nuestros proyectos pueden estar muy lejos de los proyectos de Dios? En el versículo 12, Pablo pensaba que hacía lo correcto. A veces pensamos y concluimos que estamos tan bien, ¿cierto? En lo correcto, impulsados, ¿por qué? Por nuestra propia razón, empedernidos por la soberbia, por fiadez de nuestro carácter, no queriendo doblegarnos ante Dios. ¿Ves cómo es perjudicial? Es perjudicial esto. Nos aparta del Señor. No hay una relación con Dios, sino que nos aleja de Dios. Todas estas cosas, la religiosidad, dijimos, el ego, y también cuando ponemos nosotros nuestros propios proyectos personales por sobre los de Dios. Es más importante nuestros planes. Y en la parte 2 podemos encontrar que hay una revelación de Jesucristo al hombre. La revelación. Cristo es la verdadera luz que vino a iluminar las tinieblas. Y entonces nosotros podemos ver y notar que es interesante, ¿ya? Que la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, no tendrá necesidad de sol, ni de luna, ¿cierto? Porque en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Dios es luz y Jesucristo es el Señor.
Dijo el Señor, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por supuesto, su luz es más fuerte que la luz del sol, ¿cierto? Y vemos otro punto interesante, que cuando Dios usa diversos medios para hablarnos, y Él hace todo lo posible, y se ocupa que nosotros pongamos la atención y estemos atentos y escuchemos. ¿Por qué? Porque Pablo iba por el camino cuando se manifestó Jesús con su luz y cayó en tierra. Seguramente en otra posición no lo habría escuchado. Por lo tanto, tenemos que aprender que Dios es muy diverso, hermano. Dios usa la palabra, ¿cierto? A veces usa a personas, a circunstancias. Dios usa muchas veces a la crisis con la que estamos viviendo hoy día en estos últimos tiempos. Todos estamos pasando por esta crisis, pero el Señor la usa. La usa. Entonces usa diversos medios para poder ocuparnos, para poder llamarnos la atención, para poder hablarnos el Señor. No se nos olvide que Él va a utilizar diversos medios para que nosotros pongamos la atención en Él. Podemos notar nosotros que en este caso, mire, dice que en el versículo 14, cuando le dice el Señor, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa esto? En el verbo coser no es del verbo coser, sino que es el plural de sustantivo cos, que significa patada. Y quienes normalmente dan patadas son los caballos. ¿Ya? Y hay un hombre llamado Matthew Henry, que comenta esto acerca del coser. ¿Qué es lo que significa esto? Que es lo que trata de decirle Jesús a Pablo, que le dice que dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y cose, estudiándolo de una forma ya más detenida por los expertos, qué significaba lo que quiso decirle Dios a Pablo, dice que un buey uncido al arado, o sea, puesto al arado, da cosas contra la aguijada del amo. Y aguijada significa la vara, en cuanto, ¿cierto?, el amo dirige al buey, o a los bueyes, con esa punta. ¿Ya? Entonces, Pablo estaba lastimándose a sí mismo, y eso es lo que le decía Jesús, ¿cierto? Estaba lastimándose a sí mismo, por la forma en la que llevaba, porque no había una relación, había religiosidad en él. Lo que tenemos que tener claro es que Dios cumplirá tu propósito en nosotros, cumplirá el propósito en mí, cumplirá el propósito en ti. Y Dios produce una profunda transformación, y la visión produce pasión. Miren lo que pasó aquí con Jesús, el encuentro que tuvo, ¿cierto?, Pablo y Jesús. Y un pueblo sin visión, hermano, hay que tener claro, un pueblo sin visión fracasa. Lo mismo ocurre con una empresa o un matrimonio, porque finalmente seremos lo que vemos. Entonces seremos semejantes a Él, porque si nosotros vemos a Jesús, seremos semejantes a Él, porque le vemos tal como Él es. Y Pablo antes respiraba amenaza, ahora respira pasión por Dios. Y también respira todo lo que se necesita. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Y la pasión por Dios hace que perseveremos en la oposición. La pasión que tuvo Pablo después de haber sido un perseguidor, ¿cierto? Después hacía que eso lo hiciera, esa pasión por Dios, hacía que perseverara por Dios. ¿Ante qué? Ante la oposición. Y Pablo hacía la voluntad de Dios. Y aún así encontraba dificultades. Pero se fortalecía ¿en quién? Se fortalecía en Dios. Y pasó de ser un perseguidor a ser un predicador. Pablo fue transformado, lleno del Espíritu Santo. Y fue otro hombre que fundó muchas iglesias. Marcó la historia de la iglesia cristiana. Y fue usado por Dios. Fue usado para escribir buena parte. Miren, hermano. Fue usado para escribir muy buena parte del Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Cómo el Señor hace en la vida de las personas? ¿Cómo transformó a Pablo? ¿Cómo le sacó esa religiosidad, ese ego, esos planes? ¿Cómo se defendió Pablo ante el rey Agripa? Cuando dijo, ¿sabes? Yo estoy como contento, feliz de poder defenderme a mí mismo, de poder representarme a mí mismo. Porque lo que decía no es locura, sino que es verdad, decía Pablo, ¿cierto? Yo todo lo que estoy diciendo
Y te ruego entonces que me oigas con paciencia, le dijo al rey Agripa. Y ahí empezó a enumerar cómo él había vivido, cómo él había sido un perseguidor, cómo él aprobaba las muertes, cómo él se esmeraba equivocadamente, persiguiendo a la iglesia, hasta cuando tuvo un reencuentro real con Dios, un encuentro verdadero, un encuentro que lo llevó a la pasión por el Señor, una pasión que vemos que pocos hombres pudieron tenerla. Fue un hombre realmente usado por el Señor, un homicida, un perseguidor, alguien que consentía la muerte de los sacerdotes, de los santos, dice. Los castigó, dice, muchas veces en la sinagoga. Los forzó incluso a mentir, a negar el nombre de Jesús, castigándole. El hombre era enfurecido, dice. Se había enfurecido sobremanera con ellos. Hermanos, veamos nosotros cómo el Señor hace en la vida de los llamados, ¿cierto? Cuando son escogidos por el Señor, cuando se le presenta Jesucristo. Dice que en el relato que todos cayeron, los que iban con él. Y Jesús se presentó ante el apóstol Pablo. Y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Entonces miren, es maravilloso ver la representación, ver cómo Pablo defiende el ministerio. Y el Señor le dice que se ponga en pie, le dice que lo iba a hacer un ministro. Lo iba a transformar en un ministro y testigo de lo que estaba él viendo. Y también de otras cosas que él iba a ver más adelante. Así que esto es hoy día el mensaje. Este es el mensaje de tener un encuentro con Dios, un encuentro verdadero, un encuentro real con el Señor. Una búsqueda constante con el Señor. Busquémosle en estos tiempos, en esta, quizás como decíamos, en las crisis, realmente se presenta Dios. No lo buscamos cuando estamos bien, no lo buscamos cuando lo tenemos todo, pero sí en estos momentos de crisis viene el Señor Jesús viene y nos toma, el Señor Jesús viene y nos habla, viene y nos trata de alguna forma de poder hacer llegar el Evangelio usando personas, crisis y la palabra. Así es el Señor, para que nosotros pongamos la atención. Entonces, hermanos amados, un encuentro con Dios es vital. Un encuentro con Dios es vital para nuestras vidas. Es vital para un hijo del Señor. ¿Cuánto puede hacer Dios en nuestro corazón? Sin importar cuán duro o cuán obstinado sea. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es el mío? ¿Cómo era? Piénsalo. ¿Cómo era tu corazón? ¿Cómo era de obstinado? ¿O cuán débil eras también? ¿O cuán débil te sientes o te sentías? ¿O cuán acomplejado también te puedes sentir o te sentía? ¿Cómo el Señor obra? ¿Cómo el Señor opera? Lo podemos ver en este caso, ¿cierto? En el caso de Pablo, o en la vida de Moisés, o de Jacob, o de Isaías, y podemos enumerar a muchos hombres más. A Pedro, ¿cómo era Pedro? Y nosotros mismos, tú mismo. ¿Cómo el Señor ha obrado? ¿Cómo el Señor te ha cambiado? ¿Cómo el Señor te ha transformado? ¿Cómo puedes ser tu ministro? ¿Cómo puedes ser tu testigo de estas cosas? Le dice, ponte en pie. Ponte en pie. Hoy día el Señor nos invita, ponte en pie. Ponte en pie, yo te voy a transformar en un ministro. Y te voy a transformar en un testigo. Un testigo de todas estas cosas. Que te mostraré, te libraré. Y todas las otras cosas que vienen, que también van a venir, también te lo mostraré. También serás ministro y testigo. No solamente lo que has vivido hasta ahora, sino que lo que viene para adelante también. No va a cambiar. Ya te escogí. Alabamos al Señor porque Él nos tomó, nos escogió, nos llamó, nos apartó para transformarnos en ministros y testigos. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria es para Dios. Hermano, no tiene que uno retenerse muchas veces, ¿cierto? Algo lo retiene, algo. Aquí
Pablo estaba tan equivocado, no tenía vergüenza, sino que estaba errado, estaba religiosamente cegado, estaba en el ego del hombre, que no le permitía tener este encuentro con Dios hasta que tuvo que cambiar todo. Los planes eran seguir, matar a los santos. Era su plan, obstinado, ese que él era. Hermanos, en las invitaciones dice el Señor hoy día y nos invita también a reflexionar. ¿Cuántos de ustedes hoy día le quieren decir a Jesús, yo quiero más de ti? Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, yo quiero más de ti. Más de ti. Y nos preguntemos, y le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos va a responder, el Señor nos va a hablar. Así es lo que Pablo nos enseña. Lo que Pablo, la vida de Pablo, cómo se defendió Pablo, cómo fue encarcelado. Hay algo importante, hermanos. Muy importante. Mire, hay una enseñanza que nos dejó Pablo. Nos dejó Pablo. Pablo hizo la voluntad de Dios, ¿cierto? Pablo hizo la voluntad de Dios. Y aún así se encontraba con dificultades. Se fortalecía en Dios, pero no dejó de tener dificultades. No dejó de tener dificultades, hermano. Hoy día ese mensaje, esa enseñanza que llega a nosotros. ¿Sabe? Pablo era fue tomado por el Señor. Tuvo dificultades. Y de igual manera como las tenemos nosotros hoy en día. Fue un hombre de Dios, fue un hombre fiel a Dios. Hizo la voluntad de Dios. Cuando encontraba dificultades, porque no estaba exento de dificultades, se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios, pero no dejó de hacer las cosas. Hermano, eso es lo que quiero llegar. El Señor nos dice, ¿sabe? Yo te escogí, pero no vas a ser exento de dificultades, no vas a dejar de tener dificultades. Y lo que Pablo nos enseña es que Pablo nunca dejó de hacer la voluntad de Dios, pese a tener esas dificultades. El Señor nos dice hoy día, vas a tener dificultades, pero haz mi voluntad. Haz mi voluntad. Amén. Amén. Ahí está este mensaje que les tenía para ustedes hoy día preparado. Espero que el Señor les haya hablado. No soy yo, ni las palabras, ni el predicador, ni nadie, sino que solamente somos usados, somos instrumentos, somos herramientas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y nos estamos viendo también en la semana en la Academia Bíblica. Y vamos a orar, yo sé que hay peticiones también. Tuvo nuestro hermano Rodolfo pidiendo en la semana por su hermano Santiago Aguayo. Estaba pidiendo por su salud y estábamos también rogando nosotros para que el Señor pueda restaurarla. Espero que el Señor les bendiga mucho y vamos a orar. Padre, gracias Señor, la gloria es para ti, Señor amado. Hoy día hemos aprendido, Señor, que pese a todas las dificultades que podamos tener, y como Señor, como tú obras, como nos cambias, como nos limpias, como sacas, Señor, todo lo que nos transforma, Señor, en impedimento para poder tener este encuentro contigo, poder tener, Señor, esta relación contigo, Señor. Y el título lo decía, un encuentro con Dios, un encuentro con Dios, un encuentro verdadero, un encuentro que tenga esa perseverancia, esa pasión por ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tu nombre sea engrandecido en nosotros, Señor, como decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. Padre glorioso, gracias, Señor. Oramos por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy día están conectados, por cada uno de mis hermanos que están preocupados también de seguir domingo a domingo los cultos, Señor, y también oramos por nuestros pastores, nuestros hermanos que hacen posible que podamos llegar a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros seres queridos, a nuestra familia, un mensaje de esperanza. Y por eso, Señor, te glorificamos porque tú lo haces posible. Tú lo permites, Señor. Y gracias, Señor, porque tú has cubierto con tu sangre, Señor, nuestras vidas. Padre amado, gracias a ti, Señor. No ha llegado, Señor,
nada a nuestras vidas, Señor, que podamos decir y lamentar, sino que al contrario, has traído bendiciones a nuestros hogares. Padre, gracias, Señor. La gloria es para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Le doy el pase entonces para que continuemos en el culto. El Señor les bendiga. Y estamos, no se olvide, en la Academia Bíblica estamos los domingos, estamos también en la semana recibiendo palabra de parte del pastor que nos envía, ¿cierto? Ese aliento que nosotros necesitamos. Porque el Señor dice que fortalecía a Pablo a pesar de las dificultades. Él se fortalecía en Dios. Amén. Amén. Gracias por su tiempo. El Señor les bendiga.